Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre, damos gracias en este día por su amor y su misericordia para con nosotros. Reconocemos, Señor, su fidelidad en nuestras vidas de muchas maneras, Señor. Tenemos tanto que agradecer en la vida misma, el sustento, el cuidado. Todo proviene de sus manos. Toda la creación que nos rodea y que nos provee los recursos para la vida diaria, Señor, usted la sustenta. Y queremos agradecerle su providencia y su amor a través de todo lo creado, lo cual también, Señor, es motivo para bendecir su nombre, para alabarle por lo que usted es como Dios, creador y sustentador de todo. Bendiga a su iglesia, bendiga a los que invocan su nombre, a los que buscan su rostro. Denos entendimiento y sabiduría para comprender su voluntad y vivir con sabiduría, mi Señor, de cada día en todo cuanto nos permita vivir en cada ocasión, cada momento. Tengamos presente, Señor, su Espíritu Divino y su palabra esté en nuestros corazones para actuar con sabiduría y glorificando su nombre. Quédese con su iglesia, con sus hermanos que están enfermos, con aquellos que están pasando alguna prueba, con aquellos que están buscando su rostro para tomar decisiones, con aquellos que han propuesto en su corazón cambiar para honrarle, con aquellos que tienen el deseo de ser mejores padres, mejores madres, o esposos, o hijos, o hermanos, mejores jefes, mejores empleados. Señor, que en cada área de la vida donde su pueblo se proponga vivir para honrarle y glorificarle, allí su espíritu capacite y llene de sabiduría y de poder para hacer su voluntad, de tal manera que seamos un pueblo que en todo le glorifique y le honre, que en todo pueda verse su presencia en cada uno de los que conformamos su cuerpo, su iglesia. Esta gracia la estamos suplicando, Padre bueno, confiando que su Espíritu estará con nosotros, pues lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos meditando, mis hermanos, en la importancia de la educación cristiana y de una educación cristiana bíblica, cristocéntrica. Para ello también es importante tener claro la visión que nos presenta la Escritura acerca de los niños, de nuestros hijos, porque vivimos en una sociedad, en una cultura donde se menosprecia el fruto del vientre. Hoy hay leyes en muchos países de este mundo donde se aprueba el aborto. Hay personas que dejan a sus niños abandonados o los tiran en un basurero, etc. Es una cultura muy triste donde se refleja lo que es el valor de un niño, y vemos a los niños aún en nuestros hogares abandonados como padres, porque estamos tan ocupados que ellos están ahí solos con la tecnología, teniendo instrucción a través de todos los videos y las redes sociales, pero de cierto que no tienen una educación bíblica. ¿Cuál era la cosmovisión en la antigüedad acerca de los niños? Es algo importante para poder ver el contraste que se da con aquella cosmovisión que la Escritura nos plantea de los niños. En la antigüedad, los niños eran tenidos en muy baja estima. A los ojos de los adultos, ellos no tenían valor y su individualidad era raramente valorada. En la mayoría de las culturas, los niños eran desechables. Los bebés no deseados eran expuestos a la intemperie y abandonados para morir, o eran asesinados, sacrificados a los ídolos o criados para ser vendidos como esclavos. En la cultura romana, a las niñas se les nombraba por números, así como a los niños después del tercer y cuarto hijo. Tanto los niños como las niñas tenían números por nombre. Weber escribe que el recién nacido era puesto a los pies de su padre. Si el padre no levantaba al bebé y le reconocía, se dejaba morir.
El verbo levantar, en latín subsipere, llegó a ser sinónimo de supervivencia. En las escuelas romanas, los niños eran azotados diariamente. En la antigüedad clásica, la posición de las mujeres, la esclavitud, la educación de los niños y su relación con sus padres y el estado de la moralidad pública revelan una cosmovisión pagana aún entre las clases más altas de los grandes sabios, poetas, estadistas e historiadores. Alfred Edersheim, en su libro Sketches, página 116, afirma: para el mundo solo había una alternativa, o el juicio de Sodoma, o la misericordia del Evangelio y la sanidad de la cruz. Fue a ese mundo que Dios envió a su único Hijo Jesucristo. Hay una cosmovisión distinta en la cultura hebrea, y es importante notar que de todas las civilizaciones antiguas, solo los judíos y quizá una antigua tribu germánica bárbara, citada por Tácito, tenían a los niños en alta estima y consideraban un crimen matar a su descendencia. También esto está citado es una cita del libro de Alfred Edersheim en Sketches, página 84. Escribe también que la gran diferencia que dividía a la humanidad entre judíos y gentiles no solo era religiosa, sino también social. No solo eran muy diferentes los pueblos, las aldeas, los edificios, las calles, las reglas, los modales y las costumbres de las personas eran diferentes, sino también la vida familiar se levantaba en marcado contraste a lo que se veía en otros lugares. A cada lado había evidencia de que la religión en la cultura judía no era solo una creencia o un conjunto de observaciones, sino que permeaba cada relación y dominaba cada fase de la vida. En la Biblia encontramos una cosmovisión de los niños. Hebreos 11:23 nos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Salmo 127, 3-5 nos dice: un don del Señor son los hijos y recompensas el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Según el Antiguo Testamento, los niños son un precioso regalo de Dios. Dar a luz a un niño era una orden de la creación bajo la bendición especial de Dios, como vimos en Génesis 1:28. Dios los bendijo a Adán y Eva y les dijo que se multiplicaran, fructifíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Así que es un mandato también de la creación el que se multiplicara, se fructificara la descendencia de Adán y Eva. Las mujeres con muchos hijos en la Escritura eran llamadas benditas, como nos dice Génesis 34:6, mientras que la esterilidad era considerada una maldición. Este deseo de tener hijos en las mujeres hebreas venía de aquella creencia y convicción que tenían de que habían sido escogidos como un pueblo de Dios con un propósito en este mundo. Como hijos del pacto, estaban obligados a continuar con su presencia en este mundo. Su gozo y amor por los niños era un reflejo del amor de Dios por ellos. Sin embargo, los judíos no idealizaban a los niños. Las palabras hebreas para niño son varias, no hay una sola. En la ternura del vínculo que unía a los padres judíos con sus hijos se encuentran muchas palabras hebreas para niño. Hay por lo menos 11 palabras diferentes designando varias etapas del crecimiento físico de los niños. Sera, que se traduce como semilla, puede también significar aquel que practica la justicia. Bakar, que es primogénito. Yanek, que es el niño de pecho. Gamul, el niño destetado, como en el caso de
Samuel, que fue llevado a Elí cuando fue destetado. Tab, apegado a su madre. Oulel, niño o varón. Elén, niño volviéndose firme. Nar, joven, siervo. Yatou, huérfano de padre. Yelet, hijo, hombre joven. Bachur, joven maduro, joven guerrero. Así encontramos que para cada etapa de la vida hay una designación, una palabra que designa a esa etapa propia del hijo. Como hemos visto, el día de ayer estuvimos reflexionando, el hogar hebreo era el centro de la educación. Proverbios 22:6 es un recordatorio. Es un texto muy conocido por todos nosotros, pero tiene implicaciones profundas dentro de una cultura y dentro de una cosmovisión en los judíos. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. La palabra instruye en hebreo, hanak, en Proverbios 22:6 significa iniciar, disciplinar, dedicar, entrenar. Dense cuenta de todas las acciones o los verbos que tiene esta palabra, instruye. Iniciar, disciplinar, dedicar, entrenar. Así que no solo se trata de darle una información a nuestros hijos, sino se trata de iniciarlos en la vida de fe, disciplinarlos, dedicarlos y entrenarlos. Entonces, la palabra instruye al niño tiene una implicación muy profunda, es algo integral, no meramente dar un conocimiento, sino que hay que enseñarle cómo vivir ese conocimiento, hay que darle los recursos, hay que equiparlos para que ellos puedan vivir conforme a ese conocimiento que van adquiriendo. El cognado hebreo, ek, significa paladar o el órgano de la boca vital para hablar. Esta palabra hebrea es la que ilustra la imagen de una partera quien, inmediatamente después del nacimiento, toma sus 2 dedos y limpia la mucosidad de la boca del recién nacido para que empiece a respirar oxígeno por sí mismo, o quien inicia, y esto es lo importante de la palabra instrucción, inicia un ambiente entorno para la vida. Este era el concepto judío de entrenar a un niño o educar al niño. Si el cognado hebreo ek, de donde viene la palabra hanak, nos habla de iniciar, pero tiene esta connotación de la partera que limpia la boca del niño de toda mucosidad para que comience a respirar oxígeno por sí mismo, o en otras palabras, lo inicia en la vida. Entonces, la palabra instruye al niño en su camino tiene que ver con iniciar a nuestros hijos en el camino de la vida eterna, tiene que ver con algo vital. Entonces, la instrucción no es un asunto opcional. De ello depende la vida de nuestros hijos, y estamos hablando en este caso de la vida eterna. Este era el concepto judío de entrenar a un niño o educar al niño. La sabiduría personificada en Proverbios 8:8 se elogia ante la humanidad diciendo: conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. Ik. Encontramos otra vez este cognado hebreo. Luego en Deuteronomio 11:19-21 nos dice: enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. También Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces estamos hablando, mis hermanos, que cuando hablamos de instrucción estamos hablando de algo que es vital. Así también Proverbios 6:20, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Tenemos nosotros instrucciones muy claras.
Jueces, por ejemplo, nos dice: entonces Manoa, padre de Sansón, imploró al Señor y dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios escuchó la voz de Manoa y el ángel de Dios vino otra vez, y Manoa le preguntó: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Esto es algo que muchas veces hemos dejado de hacer los padres. Orar a Dios, pedir sabiduría a Dios, decirle: Señor, ¿cómo debo instruir el corazón de mis hijos? ¿Cómo debo prepararlos? ¿Cómo debo entrenarlos, dedicarlos para que ellos no se aparten de este camino? Buscamos en cualquier otro lugar, pero no en Dios. Manoa tuvo en su corazón el firme deseo de preguntarle al Señor cómo habría de educar, cómo habría de preparar la vida y el corazón de Sansón para hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga y el Señor nos ayude a ser sabios y entendidos y tengamos una cosmovisión clara de lo que son nuestros hijos delante de Dios y cuál es nuestra tarea también. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.